Aneo Odriozola, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte Gracias. con nosotros. Vamos a hablar sobre El Valle del Hierro, tu última novela, que nos trasladas al Valle del Hierro, en pleno corazón minero del País Vasco, y partes de un hecho ocurrido el día de la Santa Cruz. Es tu excusa, ¿no?, para Sí. la novela. Cuéntanos. Sí, fue el motivo por el que empecé a escribir esta novela. Es un milagro que ocurrió en la realidad y toda la vida hemos oído que este milagro ocurrió, pero yo creo que la versión que teníamos era un poco la versión pues, más light o bueno, la versión como un poco descafeinada. Y yo cuando decidí leer y documentarme sobre este hecho para ver si lo que yo había escuchado era exactamente lo que había pasado o había más, pues me llevé una gran sorpresa porque había mucho que contar. Entonces, la cruz es un poquito el motivo, la excusa, y luego alrededor de esa cruz sí que he generado con personajes reales y ficticios, pues bueno, muchas tramas, muchas subtramas y una historia de intriga y suspense ahí alrededor de ese hecho milagroso. Porque claro, este evento milagroso, como comentas, ocurrió en 1580, ¿no?, en la ferrería de Mirandaola, y aparece en el libro, pero la historia comienza un poquito antes. Sí, comienza un poquito antes queriendo y lo comienzo con una desaparición, porque en ningún momento he tenido la intención de escribir una novela histórica, sino un thriller histórico. Entonces dije, bueno, vamos a empezar potente, vamos a empezar con una desaparición y una aparición paralela. Va a haber dos historias paralelas. En la primera desaparece Domingo Arría, que es un carbonero, y en la segunda aparece en Vitoria una niña de origen desconocido. Y bueno, pues seguiré con esas dos historias, entre medias ocurrirá lo del milagro y luego ya se unen y ya continúo por ese camino. Vamos a hablar sobre, no tanto de Domingo Arria, sino de su mujer, ¿no?, Asencia, que su esposa, que simboliza el matriarcado vasco, podríamos decir. Eso es. Sí, al final es la desaparición de él, pero es la historia de ella. Ella es la que se queda a cargo de todo, ella es la que se queda sin marido, pero no es viuda, porque él ha desaparecido, y la que tira con todo para adelante. Y bueno, esta matriarca vasca, este ejemplo de matriarca vasca, yo lo he conocido. En la zona donde yo vivo hay muchos caseríos y mujeres así, de esas que se levantan por la mañana nada más amanecer y se pasan todo el día trabajando, tirando de la familia, la huerta, el mercado, de todo. Las he conocido. Entonces, bueno, era un pequeño homenaje a esta mujer de caserío que puede y podrá con todo. Vamos a dar una pincelada de Jordana, ¿no?, o Jordana, ¿no? Jordana la llamo yo. Jordana. Esta niña que nos aparece también en las primeras páginas, de origen desconocido, y que vemos cómo entra en la casa de Ginés, quizás buscando comida, ¿no? Eso es, sí, es una niña. Él llega a creer incluso que es una niña salvaje, porque está hambrienta, está sucia, no habla, no sabe cómo comunicarse con ella, pero bueno, yo creo que Jordana tiene la suerte de encontrarse con la mejor persona que hay en todo Vitoria y todos sus alrededores, la persona más entrañable de toda la novela, creo yo, Ginés, un zapatero artesano, que en el final de su vida, cuando ya casi está viudo y espera pues, a morirse él también, poco más, se encuentra con una niña que le necesita. Y bueno, a él le da la vida. A él le da la vida y a ella pues le ofrece una buena vida. De hecho, le pone el nombre de su esposa fallecida. Eso es. Eso me parece un detalle bonito porque su mujer se llamaba María Jordana y dijo, bueno, él no tuvo ninguna duda. Cuando decidió quedarse con la niña y tuvieron que llamarla, dijo, no tengo ninguna duda, se llamará Jordana. En las primeras páginas nos vamos a hacer una serie de preguntas. Es como, ¿qué ha sucedido con Domingo? ¿Qué secreto del pasado oculta Jordana? ¿Y qué se traen entre manos los hermanos Plazaola? Háblame de ellos. Los hermanos Plazaola son reales, son personas reales, vivieron en aquella época. Y bueno, lo que me he encontrado en la documentación ha sido que socialmente había una gran diferencia entre las personas que vivían en el caserío, los agricultores y los ferrones. Ser ferrón daba mucho prestigio, ganaban mucho dinero, aunque luego su día a día no era nada bueno, eran unas condiciones laborales horrorosas, porque trabajaban dentro de la ferrería de lunes a sábado, tragaban mucha porquería, altas temperaturas, dormían allí mismo con el ruido del mazo resonando allí a un metro. Entonces la vida no era muy buena, pero ellos se sentían muy importantes y muy orgullosos de generar el hierro, un bien tan preciado. En cambio, los caseros, aunque podían trabajar al aire libre y eran como, en mi opinión, mucho más libres, eran caseros. Era como esta diferencia. Y yo en mi novela quise también reflejarlo y bueno, pues a través de la desaparición de Domingo Arría, su mujer se enfrentará con los Plazaola porque Domingo desaparece cuando va a reunirse con los Plazaola. Los Plazaola le dirán a Asencia que nunca llegó a esa reunión y ella no se lo creerá.
porque ella tiene ese sexto sentido de decir, me estáis mintiendo y me da igual que seáis los Plazaola, los Ferrones, el linaje más importante que hay en la zona. Me estáis mintiendo y os voy a descubrir. Además, como ellos dan la misma versión, a ella eso le da un poco que pensar, ¿no? La Sí, inquieta y dice, no. cuando les pregunta por separado dónde está mi marido y los dos le contestan con la misma frase, ella dice, aquí hay gato encerrado, estos me están mintiendo. Vamos a hablar de otros personajes también un poco así de pincelada, como decíamos, la señora de Orcoz o su marido, que luego tendrá su protagonismo, o Juan Astegui o Catalina, ¿no? Por decir algunos de ellos, porque hay muchísimos personajes. Hay muchos personajes y mi miedo era que el lector se hiciera un lío, pero no, todo el que ha leído la novela me dice que como los voy presentando poco a poco y dejo muy claro quién es cada uno y dónde está, lo sitúo muy bien, que no te lías para nada. Y bueno, pues por ejemplo Catalina, Jordana y Asencia son mujeres muy fuertes y les he dado esa voz que parece que las mujeres del siglo XVI la tenían oculta, pero no todas las mujeres eran fuertes, igual que ahora. Entonces, para eso está Catalina, que la pobre es un personaje muy entrañable, pero Catalina llora y llora y llora y le parece que todo se soluciona llorando. Pero a la vez que Jordana y Asencia, yo creo que ahí harán un trío importante y, bueno, al amparo de las otras dos, que sí son realmente personajes fuertes, pues bueno, Catalina también tendrá su importancia. En este enfrentamiento entre ferrones y caseros que dejas muy patente, hacemos ese recorrido a través de los personajes para ver la vida de los gremios, que es muy interesante como los describes, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores en la ferrería. Yo no sabía que había tantos, el prestador, el fundidor, el tirador, el ferrón mayor, y cada uno tenía su función. Todo estaba muy, muy definido. Cuando tú entrabas a la ferrería, si no eras hijo de, pues tú serías el aprestador, y el aprestador era el que cocinaba, el que barría, el que iba a la fuente a por agua, porque claro, el fundidor, que es el que estaba en el horno, tenía que hidratarse, porque estaba a altas temperaturas, entonces estaba todo como muy, muy bien definido. Y luego es verdad que ellos mismos iban ascendiendo, según pasabas más tiempo allí y según ibas dominando un oficio o el otro, pues ya ibas hacia arriba. En el siglo XVI ya quedaron menos, ¿no? Porque no sé si había como un mayor número de ferrerías en el siglo XIV, ¿no? En el XIV hubo 20, hasta 20 en la zona del Valle del Hierro. ¿Qué pasó? Que hubo una tala indiscriminada de madera y se quedaron, el carbón empezó a costar muchísimo dinero y tuvieron que cerrar muchas porque ya no eran rentables. Imagínate que para crear 1 tonelada de hierro hacen falta 2 toneladas de carbón y para 2 toneladas de carbón 10 toneladas de leña. Imagínate aquellas 20 ferrerías cuánta leña necesitaban. Entonces, bueno, pues empezaron a talar y a talar y a talar, la madera escaseó y llegó un momento que dijeron, bueno, las familias que tienen sus propios bosques subsistirán, las que no tienen que cerrar. ¿Hoy en día hay alguna muestra de...? Sí, la ferrería de Mirandaola, la protagonista de esta novela, existe, está reformada y se pueden hacer visitas guiadas. Y es curioso porque mucha gente que la ha visitado después de leer el libro me dice que es bajar las escaleras de la ferrería, entrar allí, ver el fuego, los ferrones trabajando y parecer, o sea, tener la idea de que están entrando en mi novela. Me ha encantado, esa opinión me ha encantado. Trasladarnos al siglo XVI. Sí, es como entrar en el siglo XVI y además estás viendo a los Plazaola con el mazo. Entonces es genial. Es que en la novela tenemos chantaje, venganza, amor, amistad, esa lucha contra las injusticias y esas dos tramas diferentes que nos decías, ¿no? Que luego se van a unir en un hilo argumental único. No sé hasta dónde podemos contar. Es difícil, es muy difícil. De hecho, en algunas presentaciones nos ponemos a hablar la presentadora y yo, y hay veces que decimos, estamos contando demasiado, pero es que nos lanzamos, porque pasan tantas cosas en esta novela que es muy difícil resumirla. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? ¿Ha sido muy largo? Sí, 4 o 5 meses solo documentándome. Es verdad que yo también trabajo en un ayuntamiento, no me dedico solamente a esto, sino hubiera sido más reducido, pero 4 o 5 meses solamente leer y leer y leer sobre aquella época y yo me voy haciendo pues mis apuntes. Y cuando yo ya creo que lo sé todo, o por lo menos todo lo que me interesa, entonces ya pienso en la historia, que según me voy documentando también suelo tener una idea. Porque tú tienes el principio y el final, o sea que tú lo tienes estructurado. Yo antes de empezar a escribir la primera línea tengo que saber cómo acaba esta novela, si no me pondría nerviosísima. Hay gente que dice, no, yo soy escritor de brújula y voy por donde me lleva la historia. Yo no podría hacerlo. O sea, lo tengo clarísimo. Yo soy de mapa, de post-it, yo tengo todo bien organizado y cuando ya digo, venga, esto casa, entonces me pongo a escribir.
También cuentas cómo se produjo esa desanexión o desunión, ¿no?, de Legazpi y de Segura. Tenemos la peste, ¿no?, porque claro, era un hecho inamovible. También hablas de religión, de política, de la lucha de clases. Eran unos eventos que sucedieron y que estaban ahí, y al final has ido Claro. rellenando. Sí, yo lo que hago es, me invento la historia o me imagino una historia, pero claro, me lo imagino como un puzzle y algunas de las piezas ya vienen dadas. La peste. Yo empiezo en 1577, pero en 1598 me aparece la peste. O sea, no lo puedo obviar, porque eso pasó. La anexión y la desanexión de Segura, eso ocurrió. La cruz ocurrió. Entonces, yo en ese puzzle planto las piezas que ya están y tengo que buscarme la vida para inventar una historia que case con todo lo que ya está puesto en el puzzle. Es como un reto, yo lo asumo como un reto, porque digo, venga, ¿qué puedo contar o por dónde puedo ir para contar lo de Segura, para contar la peste, para contar esto? Entonces voy haciendo ahí malabares. ¿Cuál es tu personaje favorito? Favorito, mira, eso no me habían preguntado, me habían preguntado a ver con cuál de las dos mujeres fuertes me identifico más. Y yo me identifico más con Asencia, porque Jordana es una mujer fuerte, pero porque los hechos que le ocurren le llevan a ser fuerte, no porque ella lo es. Sí, bueno, van a descubrir que le pasa cosas muy fuertes Eso es. y las afronta. Claro, Ginés la tiene en una burbujita. Al final ella vive una infancia feliz, súper feliz. Luego, cuando Ginés no está, lo que le ocurre es tan duro que ella se termina convirtiendo en una persona fuerte porque no le queda otra. En cambio, Asencia es fuerte ya de por sí y me gusta mucho Asencia. No sé si podría decir de ella que es mi personaje favorito, porque como personaje favorito me gustan mucho las monjas. Las monjas clarisas de Arnedo me encantan. De hecho, estoy escribiendo una siguiente novela en las que volverán a salir las monjas porque a todo el mundo le han encantado. Y la ruta que se podría hacer de la novela, in situ, geográficamente hablando, sería maravillosa. Sí, bueno, de hecho ya se están haciendo. Incluso hay un grupo de lectura que me ha dicho, oye, lo organizamos, te vienes y nos vas explicando en la ferrería, en tal, y sí, ya se puede hacer. En esto de que queremos ponerle etiqueta a todo, ¿entraría dentro de lo que se llama chapelle à noir? Yo creo que chapelle à noir es más novela policíaca. Un crimen, unos herzañas, policía, intentando encontrar. Yo creo que entra más ahí. Mi novela, claro, al irme al siglo XVI, queda un poco en tierra de nadie, pero bueno, sí, más que una novela histórica, es un thriller histórico lleno de misterio y de suspense. Entonces, por ese aspecto, pues sí. Vamos a ir terminando, Anne, pero ¿cuánto te ha dado esta novela? Porque, no sé, he visto un vídeo de Sandra Bruna, por ejemplo, que en tu casa todo ha ido muy rápido. Esta novela ha tenido un ascenso fulgurante. Sí, ha sido todo muy rápido. Yo, de hecho, tengo una trilogía anterior, la autopubliqué. Entonces, claro, yo sabía cómo funcionaba la autopublicación, no sabía cómo funcionaba la edición tradicional. Y hablando con otros escritores, lo primero que me dijeron fue paciencia. O sea, paciencia, porque esto no es como cuando autopublicas que tú pones los ritmos. Aquí no mandas tú, pierdes el control. Y bueno, pues yo mandé a una serie de agentes la novela porque yo creía que esta novela merecía ser publicada con una editorial potente. Y Sandra Bruna, nada más llegarle la propuesta literaria, en 10 minutos me llamó por teléfono y me dijo, me gusta mucho lo que me has enviado, dame tiempo para leerla. Claro, imagínate la ilusión. Le encantó, se enamoró del proyecto y lo sorprendente fue que fue firmar con ella y en menos de un mes, porque ella me dijo, ahora paciencia porque pueden pasar 4, 5, 6, 8, 12 meses. Claro, para mí era una desesperación, digo, pero ¿cómo vamos a tardar tanto? Antes ya la he autopublicado. Y en menos de un mes había varias ofertas, una de ellas era de Planeta y dije, bueno, pues ya está. Pues eso es una muestra de la calidad de la novela. Nosotros vamos a disfrutarla como lectores, El Valle del Hierro. Y nada, esperamos la próxima, pero sin prisa, ¿eh? Nosotros vamos a disfrutar. Tú tómate tu tiempo, que nosotros esperamos la nueva historia. Pero gracias por El Valle del Hierro, Anne. Gracias a vosotros.